Hola, buenos días, mis mujeres de la Comu, qué alegre estar aquí con ustedes en esta mañana de restauración, en esta mañana para ti, mujer. Yo quiero comenzar con una pregunta. Les hemos hecho muchas preguntas en esta mañana, yo también les traigo una. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes, mujeres, qué complejas sos? ¿Cuántas veces le han dicho? ¿O cada cuánto se lo dicen? Fíjese que yo me fui a buscar la definición de compleja en el diccionario. Y según el diccionario, alguien complejo es alguien que es difícil de resolver, difícil de comprender, difícil de descifrar. La verdad, a mí nunca me han dicho qué compleja sos. Pero ¿saben qué sí me han dicho? Qué complicada sos, Marlene. ¿Cómo te gusta complicarte la vida? Ahora andas más difícil que nunca. ¿Quién te entiende? Ahí sí, ¿verdad? Fíjense que cuando escuchamos que nos dicen complicadas, no nos gusta, lo sentimos negativo. Pero fíjense que Dios nos ha querido hacer complicadas. Dios nos ha hecho complejas. Dios nos ha querido ser así. Sencillas, mis hermanas, no somos. Dios ha querido dejar en nosotros complejidad. Ha dejado en nosotros complejidad femenina. Buena parte de esa complejidad femenina es porque nuestro cerebro está hiperconectado. Fíjense que esta complejidad, antes de continuar, nos da superpoderes. Superpoderes que ustedes los tienen que saber. Fíjense que les decía que nuestro cerebro está hiperconectado si lo comparamos con el cerebro de los hombres. Nosotros tenemos más conexiones en nuestro cerebro. ¿De qué nos sirve esto? Esto nos ayuda a que usted y yo podamos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo sin ningún problema. Fíjense que también nosotros las mujeres vemos cosas que los hombres no miran. Nosotros las mujeres tenemos una visión más amplia, tenemos una visión periférica. Somos como las águilas, pues. Tenemos una visión de hasta 180 grados, o sea que yo las estoy viendo acá, pero yo me estoy echando el rollo de lo que está pasando a mi alrededor. También tenemos un oído más agudo. Nosotros podemos detectar tonos de voz. Y eso, combinado con nuestra visión, yo puedo estar hablando con alguien y yo me puedo dar cuenta si esa persona está triste, está enojada o incluso si me está mintiendo. Superpoderes. Perdón. 1, 1, 1, 2. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Ok, problemas de sonido. ¿Se escucha bien? Algo más que les tengo que decir. Fíjense que todos los seres humanos tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo. Eso tanto los hombres como las mujeres, los hombres también las tienen. Esas neuronas nos dan la capacidad de ser personas empáticas. Pero ¿sabían ustedes que nosotros, las mujeres, tenemos muchas más neuronas espejo que los hombres? Entonces tenemos la capacidad de ser más empáticas con los demás. Sentimos más el dolor de las demás personas. Somos más sensibles. Percibimos más nuestro entorno. Nos vemos más afectados por el dolor del otro y por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Miren, ese es un superpoder. Si vemos esta complejidad femenina, nos damos cuenta que Dios ha dejado en nosotras un manantial hermoso, un manantial bello, pero muchas veces ese manantial se puede desbordar. Y un manantial desbordado se sale de control, causa inundaciones, causa desastres. Y quizás por todo esto que hemos estado viviendo, o por circunstancias anteriores, estamos más sensibles, más lloronas, más tristes, más complicadas, más ansiosas. Y este es el tema del que vamos a hablar esta mañana.
El tema de esta mañana se llama liberándonos de la ansiedad. Hoy vamos a hablar cómo liberarnos de la ansiedad. A Dios también le interesan nuestras ansiedades y Él es el más interesado en darnos la libertad y por eso estamos aquí. Fíjense que este tema de la ansiedad no es un tema nuevo y es más común de lo que nos imaginamos. Fíjense que según las estadísticas, por lo menos 260 millones de personas en el mundo sufren de ansiedad y 300 millones de personas sufren de depresión y se pueden sufrir ambos al mismo tiempo. También, según los estudios, por cada hombre que sufre ansiedad o depresión, hay 2 o 3 mujeres que la están padeciendo. Quiere decir que nosotros las mujeres somos más propensas a sufrir de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Fíjense que en sí la ansiedad no es mala, no es mala. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad la podemos definir como un mecanismo de defensa natural que está dentro de nosotros para defendernos ante el peligro, para podernos pasar una calle. Si se está incendiando este lugar, pues un nivel de ansiedad me va a hacer defenderme y salir a salvo. O sea que la ansiedad en sí no es malo. Cierto nivel de ansiedad es buena. Me hace ser precavida, me hace ser prudente. El problema es cuando esta reacción natural, cuando este mecanismo natural del cuerpo se nos sale, se nos desborda. Es ahí cuando vienen los trastornos de ansiedad. Cuando nos sentimos ansiosas y empezamos a sentir síntomas físicos, emocionales y psicológicos. Dios siempre nos da luz y también para este tema tiene luz. ¿Y a dónde encontramos esa luz? En su palabra. Yo quiero que busquen en sus Biblias la palabra de Dios que tenemos para esta charla. La encontramos en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, del 7b al 10. Segunda carta de Corintios, capítulo 12, del 7b al 10. En este momento les está apareciendo en su pantalla. Pero hagamos una cosa, búsquela en su Biblia, subráyela, márquela, porque esta cita le va a servir siempre, siempre. Dice así la palabra de Dios. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios. ¿Quién es el que nos escribe estas palabras? Fíjense que estas palabras son escritas por San Pablo, por Pablo, nuestro conocido San Pablo, el mismo Saulo perseguidor de los cristianos que leemos en Hechos de los Apóstoles. Fíjense que San Pablo, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, era toda una personalidad y todo un personaje. Si trajéramos a Pablo ahora al siglo XXI, ¿cómo lo pudiéramos describir? Fíjense que pudiéramos decir que Pablo es un hombre de mundo, un hombre viajado, un hombre relacionado con muchísima cultura. Pablo no era así nomás. Pablo era graduado de las mejores universidades del mundo. Podríamos decir que Pablo se graduó de Harvard, de Yale, ¿verdad? Tenía 4 idiomas fluidos, tenía 2 ciudadanías, influyente en sus 2 culturas, inteligente, de convicciones, firme en sus creencias. Él mismo dice que aventajaba a muchos de su edad y de su raza. Pablo de mediocre no tenía absolutamente nada. Aparentemente,
Pablo tenía su vida resuelta y sabía cómo vivir. Pero Dios se había fijado en Pablo. Y Dios sabía que a Pablo le hacía falta mucho. Y Pablo tiene un encuentro con el Señor. Así como usted y yo, que hemos tenido un encuentro con Cristo. Pablo se encuentra con Cristo. Y ese encuentro con Cristo y esa conversión de Pablo fue profunda y fue verdadera. Y Pablo deja el mundo, deja esa vida y se vuelve a Cristo. Pero su pasión, su entrega, su cultura, sus idiomas, sus relaciones, su influencia, la vuelca a Cristo. Todo lo da por Cristo. Y Pablo tuvo muchísimas satisfacciones en el Señor y también tuvo muchas pruebas. Pablo pasó por mucho, hasta estuvo a punto de morir en una situación. Fíjense que este Pablo, tan maravilloso que les estoy contando, al leer estos versículos, nos damos cuenta que estaba pasando por una situación que no le gustaba, que lo estaba sobrepasando. Pablo, el que había podido con mucho, el que sabía mucho, esto le sobrepasaba. Y fíjense que quizás hasta le estaba pasando en cuando algo nos sobrepasa en todas nuestras fuerzas físicas, emocionales, espirituales, mentales. Y fíjense que espiritualmente, la espiritualidad de Pablo no era cualquier cosa. En versículos anteriores a estos, él mismo relata que no sabe que había subido al cielo, dice San Pablo. No sabe si en cuerpo o en espíritu, pero que le habían sido reveladas palabras que a ningún hombre le eran permitido repetir. ¿Se pueden imaginar el nivel de oración, el nivel de espiritualidad de Pablo? Pero estaba Pablo ante una situación que no le gusta, que le sobrepasa. Igual nosotros que Pablo podemos estar pasando o haber pasado por muchas situaciones que nos sobrepasan, que no nos gustan, que se nos salen de control, en las que nos hemos visto vulnerables, desprotegidas, inseguras, solas y no hayamos qué hacer. Fíjense que Dios le estaba enseñando a Pablo a vivir. Y con esta situación le seguía enseñando a vivir a Pablo. Y Pablo seguía aprendiendo a vivir. Igual nosotros. No importa la edad que tengamos cronológica o la edad en el Señor, Dios quiere que sigamos aprendiendo a vivir. A afrontar las situaciones que nos están sobrepasando. ¿Para qué? Para no sentirnos ansiosas. Para liberarnos de la ansiedad. ¿Cuánto sufrimiento te ha traído la ansiedad a tu vida? ¿Cómo estás ahora? Pues ahora en esta charla vamos a aprender a vivir todas. Fíjense que Pablo habla de una espina que lo estaba maltratando, que lo estaba haciendo sufrir. Y nos vamos a detener en este punto de la charla, en ese elemento, en la espina. Al igual que Pablo, tú puedes estar teniendo una espina o muchísimas espinas que te están maltratando, que te están causando dolor y que te están haciendo ansiosa, que te están llevando a la ansiedad. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo es una espina? Una espina, si ustedes se han metido una espina en un dedito, no me van a dejar mentir, que aunque sea chiquita, esa espina molesta, duele, se puede llegar a infectar, nos topamos con algo y ahí hay algo que no nos gusta. Ahora bien, no es lo mismo que yo me espine un dedo a que caiga en un rosal completo y que tenga todo el cuerpo espinado. No es lo mismo. El dolor es diferente, el sufrimiento es diferente. Fíjense que ahora vamos a hacer un recorrido de 10 espinas con 2 objetivos. El primer objetivo es descubrir cuál es la causa de mi ansiedad. Ese es el primer objetivo de este recorrido de 10 espinas que vamos a hacer. Fíjense que mi abuelita me decía que cuando uno se metía una espina, había que sacársela porque se podía ir al corazón. Yo no sé si médicamente eso es posible, pero ¿saben qué? Estas espinas que vamos a ver ahora, sí se nos van al corazón. Se nos van al corazón, se nos van al alma,
y están afectando nuestras vidas y nos están causando ansiedad e incluso depresión. Y de eso vamos a hablar ahora. Dijimos que nosotros las mujeres, con lo que les describí al inicio, a pesar de los problemas de sonido, yo sé que me escucharon, tenemos realmente en nosotras un escáner combinado con un radar y rayos X incorporados. Esos son nuestros superpoderes. Ok, entonces ese escáner, esos rayos X que tenemos, hoy los vamos a aplicar a nosotros. Hoy nos vamos a hacer un escáner. Hoy nos vamos a hacer radiografía de nuestra alma y de nuestro corazón para detectar esas espinas. Y no solo nosotras solas. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que está allá con nosotros, el Espíritu Santo está ahí con usted en su casa. Él la quiere iluminar porque Él quiere liberarla de la ansiedad. Es el Espíritu el que libera, no nosotros. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo y con nuestra disposición, nos vamos a escanear y vamos a ver qué tan profundo han llegado esas espinas a nuestra alma y a nuestro corazón. ¿Están listas para estas 10 espinas? Yo sé que tienen lápiz y papel, apunten. ¿Por qué? Porque estas espinas no solo le van a servir hoy, le van a servir siempre. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a vivir siempre. No importa que tengamos 100 años, siempre se aprende a vivir. Primera espina que me puede estar causando mi ansiedad, y quizás yo no sabía. Esta espina se llama espina de la rigidez. Espina de la rigidez. ¿Cómo es algo rígido? Póngase a pensar cómo es algo rígido. Bueno, algo rígido es algo duro, es algo tieso, algo que no es flexible, que no cambia. ¿Cómo es alguien rígido? ¿Cómo es alguien rígido? Pues igual, alguien rígido es tieso, tiesa, dura, que no cambia, no doblega, no dobla la cabeza. Difícil que cambie el punto, difícil que cambie de opinión. ¿Saben cómo es alguien rígido? Aquellas personas de pocas bromas. Conmigo no se bromea. Una persona rígida es aquella persona que tiene muchas reglas para ella misma, pero también para las demás personas, aunque nunca se les haya dicho a las demás personas, ¿verdad? Entonces, no, a mí no me hables así. A mí se me aborda de tal manera, esto me puedes decir, pero esto no. ¿Verdad? Es aquella persona que no le gusta que los planes le cambien. No le gusta que las cosas se le salgan de control. A veces podemos pensar que lo duro no se quiebra, pero es todo lo contrario. Fíjense que entre más rígido, entre más duro se es, más frágil se está. Nos vemos duras por fuera, pero nos deberían de poner un rotulito que dice frágil, fácil de quebrar. La rigidez hace que me quiebre. La rigidez hace que cuando las cosas no salen como yo quiero, tiro las cosas y si no es a mi manera, pues no me interesa. Esa es la rigidez. Fíjense que lo demasiado rígido termina por quebrarse. La pandemia ha puesto a prueba nuestra flexibilidad, ¿sí o no? Lo contrario a la rigidez es eso, la flexibilidad. Ustedes se han fijado en esos países o en estos lugares que azotan mucho los huracanes, como la Florida, como el Golfo de México, a Puerto Rico, que de verdad que ahí llega un huracán. Yo solo en las noticias he visto, nunca he estado en un huracán, pero me llama la atención cómo los huracanes son tan fuertes y las tormentas son tan fuertes, levantan techos, levantan carros, es un desastre, ¿verdad? Es un desastre. Y se han fijado ustedes en las palmeras. Las palmeras llegan de un lado a otro y son azotadas. Al día siguiente que el huracán ya pasó, todo está deshecho. Todo caído, casas caídas, techos levantados. Pero esa palmera que llegaba al suelo de un lado a otro, sigue de pie. ¿Sabe por qué? Por su tronco. El tronco de las palmeras, a diferencia de los otros árboles, es un tronco flexible. Por eso es que la palmera resiste tormentas, resiste huracanes. Por eso es que la palmera no se quiebra. Quizás su rigidez
ser dura, ser rígida, la ha llevado a resistir algunas tormentas. Pero ¿cuántas más tormentas van a venir? ¿Cuántas más tormentas va a resistir? Seamos como palmeras, seamos como palmeras. Segunda espina que le puede estar causando la ansiedad. La segunda espina que le puede estar causando la ansiedad se llama la espina de la perfección. ¿Le suena la palabra? La espina de la perfección. Fíjense que yo un día venía escuchando una entrevista. Estaban entrevistando a una mujer empresaria exitosa. Y el entrevistador le pregunta, mire, ¿y cuál realmente es el secreto de su éxito? Y esta mujer rápidamente le pregunta que yo soy una perfeccionista. Y mis empleados saben que en la empresa tienen terminantemente prohibido equivocarse. Y ese es el éxito el secreto de mi éxito. Yo cuando ya no seguí escuchando más, porque yo solo me puse a pensar, primero, qué difícil debe de ser trabajar con esta persona, ¿verdad? Y segundo, ¿será posible que alguien nunca se va a equivocar? Esta es la espina de la perfección. Esta espina de la perfección primero me maltrata a mí. Me exijo, me sobreexijo. Quiero ser perfecta en todo lo que hago. Quiero alcanzar la superexcelencia en todo. Si bien es cierto que como cristianas no estamos llamadas a la excelencia y no a la mediocridad, pero esto va más allá. Yo tengo que ser perfecta, perfecta. Es aquella persona que dice, nada lo hago bien, tengo que ser excelente en todo. Nada es suficiente para esa persona. Se maltrata a ella y después lo traslada a las demás personas. Maltrata a las otras personas. Nadie es suficiente, nadie es idóneo, nadie está capacitado, siempre le falta algo. La perfección nos lleva a decir frases así como, lo tengo que hacer yo porque si no, pues nadie lo hace bien, ¿verdad? Bueno, que lo hagan, pues, pero de todas formas yo lo voy a hacer a mi manera. La perfección me lleva a criticar. Siempre tengo algo que corregir. Siempre tengo algo que añadir. Miren, y la perfección me puede llevar más allá. La perfección me lleva a compulsiones. Si bien es cierto que el orden es bueno, pero hay órdenes, hay orden compulsivo, que las cosas tienen que estar milimétricamente en un lugar. Es una perfección. La perfección me lleva a hacer tareas repetitivas. Yo no sé si a usted le ha pasado en la pandemia. ¿Cuántas veces se lavan las manos? O sea, se las acaba de lavar. No, ¿verdad? Quizás no me las lavé bien, me las voy a volver a lavar. O ¿cuántas veces se echa alcohol cuando va en el carro? Perfección. Es la espina de la perfección. Tercera espina que me puede estar causando la ansiedad. Esta se llama la espina de la comparación y la competencia. Ahora estamos en tiempos de olimpiadas, ¿verdad? Cuando alguien practica un deporte, pues uno se tiene que preparar, entrenar, y cuando llegue el momento de la competencia, pues si yo me he preparado para competir en físico-culturismo, por ejemplo, o para una maratón, pues yo volteo a ver a mi rival y digo, estoy mejor yo, le puedo ganar, bueno, tiene esto, pero quizás lo puedo superar en esto. Ok, está bien, pero esa competencia dura un momento, esa competencia se termina. De hecho, un atleta no puede estar mucho tiempo en esa preparación porque es un desgaste físico. Pero ¿qué tal si yo mi vida la estoy viviendo en una eterna competencia que nunca termina? Y estoy compitiendo con todos y en todo. Logros académicos, estudios, logros profesionales, dinero, casas, colegios en los que tengo a mis hijos, incluso comparando mis hijos con los hijos de los demás, viajes, lo que a usted se le ocurra, ¿en qué está compitiendo? Fíjense que muchas veces mi rival, y esto es casi siempre, no muchas veces, la mayoría de las veces o siempre, mi rival puede ser cualquiera, pero por lo general es al quien tengo yo más cerca. Mi competencia puede ser con mi mamá, con mi papá, quizás porque algún día me dijeron que yo no iba a poder nada,
y les tengo que demostrar que sí puedo. Mis hermanas, mis hermanos, otros hombres en el trabajo, estoy compitiendo con otros hombres, estoy compitiendo con mi propio esposo, y no es un matrimonio, sino que es una competencia. Estoy compitiendo con otras mujeres. Fíjense que querer ganar en todo causa ansiedad. Causa ansiedad. Cuando tenemos esta espina dentro de nosotros, es aquella sensación que por más que tengamos, que por más que logremos, nunca nada es suficiente. Siempre quiero más y siempre quiero más. ¿Y sabe cuál es el problema? Que esta espina no me lleva a Dios, sino que me lleva a lanzarme a lo externo. Yo cuando hablo de esta espina, cuando yo estaba orando, el Señor me reveló aquella cita que todas conocemos, aquella cita de aquel pasaje de Jesús con Marta y María. Conocemos muy bien a María y conocemos muy bien a Marta. Jesús se fijó en ¿quién? Se fijó en Marta. Jesús con su misión, con su visión perfecta, con su mirada que penetra, con su mirada profunda, vio a Marta y le dijo: Marta, te inquietan demasiadas cosas. Jesús no se estaba fijando en lo que estaba haciendo Marta externo, eso no tenía nada de malo, todo lo que Marta estaba haciendo, era algo bueno lo que estaba haciendo, pero Dios se fijó en su corazón. Dios se fijó en el corazón de Marta, se fijó en su ansiedad. Por algo Marta hace tanto, yo te quiero ayudar. Ahora Jesús le dice a usted: ¿qué te inquieta? ¿Por qué nada es suficiente? ¿Por qué quieres ganar siempre? ¿Por qué quieres competir siempre? ¿Cuál es ese dolor en tu corazón que necesita ser sanado por mí? ¿Cuál es esa carencia que tuviste en tu niñez? ¿Cuál es esa herida que te causaron? ¿O cómo está tu pecado de envidia que te hace tener esta espina? ¿Qué vacío necesitas llenar? Esa pregunta nos hace el Señor con esta espina. Cuarta espina. Espero que vayan anotando y me vayan llevando la cuenta. Ya la voy a probar más adelante. Cuarta espina. La espina de la imagen. La espina de la imagen. La imagen es importante. Tener una buena fama, una buena reputación es bueno. Pero se convierte en una espina cuando me importa demasiado el qué dirán. Me importa demasiado lo que opinen los demás de mí. Cómo me miro ante los demás, cómo me miran los demás. Fíjense que esta espina me lleva incluso a construir una fachada. Paso mi vida construyendo una fachada que yo le presento a los demás, a unos más que otros, por supuesto, pero siempre me presento con una fachada bien construida, bien fabricada, bien hecha, tan bien hecha que hasta yo me la he llegado a creer. Fíjense que ahora estamos en tiempos de fachadas. Hoy están de moda las fachadas. ¿Y saben a dónde vemos esas fachadas? En las redes sociales, en las tan famosas redes sociales que tanto nos gustan. Hay muchas fachadas que vemos. Me llamaba la atención que estaba leyendo una noticia que pasó en febrero de este año, del 2021, que dos niñas, una de 18 años y otra de 25 años, influencers famosas, una era modelo, hasta con miles y millones de seguidores, que todo el mundo las quería y las amaba, se suicidan. En dos lugares diferentes del mundo, con menos de 24 horas de diferencia. Cuando entrevistan a uno de los papás de esta niña, creo que la de 18 años, el papá dice, sí sabía de sus problemas mentales, pero realmente no sabía que mi hija estaba tan mal. Igual la mamá. Los papás nada más habían visto la fachada de su hija, pero no la conocían por dentro. Y la hija había construido bien la fachada. Me llamaba la atención otro caso, siempre con redes sociales. Una niña preguntó en su Instagram, hizo una encuesta de esas que se ponen en Instagram, y preguntó que si se tenía que suicidar. Y el 67% de las personas le puso que sí, y se suicidó. ¿Por qué? Por el qué dirán. El qué dirán no es así nomás.
Construirse una fachada es como vivir en una mentira. ¿Y en qué se puede guardar las apariencias? Miren, a veces pensamos que guardar las apariencias solo es en lo económico. No, por supuesto que en lo económico es lo más común. Una persona que está guardando las apariencias, queriendo pagar colegios, universidades, casas, viajes, carros, que no puede, obviamente tiene ansiedad. Pero también se puede guardar las apariencias en lo emocional. Quizá yo estoy viviendo una depresión y una ansiedad que ya no aguanto, pero no he podido pedir ayuda en la comunidad porque me van a criticar. Porque van a decir, ¿y usted, servidora en Cristo, anciana, líder del grupo, con ansiedad, con depresión? Miren, pedir ayuda no es pecado. Rechazar la ayuda sí es pecado. También puedo estar guardando la apariencia en lo espiritual y estar con un pecado repetitivo. Y quizás nunca lo dejé ni cuando hice retiro, pero nunca he pedido ayuda. Eso es guardar las apariencias. Puedo estar guardando las apariencias en mi matrimonio, para afuera y también para adentro. Para afuera, pues mostrando un matrimonio, pues todo el día, wow, el matrimonio. Pero también para adentro, mi esposo quizás no sabe cómo realmente yo me siento o cómo realmente lo que yo pienso. Esa es la espina de la imagen que causa ansiedad. Quinta espina, la espina de la expectativa. ¿Cuál es la espina de la expectativa? ¿Qué significa expectativa? Expectativa quiere decir esperar, pero miren, esperar demasiado. Y esperamos demasiado de los demás. Y tenemos expectativas de los que tenemos cerca. Usted tiene expectativas de su esposo. Y yo estoy segura que todas las mujeres que están en YouTube, o las que están en el Zoom, las que estamos acá, que somos poquitas, ningún esposo le ha cumplido todas las expectativas. Ninguno. ¿Y sabe qué? Ni se las va a cumplir siempre. ¿Y sabe por qué? Porque no es que el esposo no quiera, sino que quizás es porque no puede. Porque al igual que usted, él tiene heridas y es limitado. Tenemos expectativas de los hijos, de la nuera, de la suegra, del hermano en Cristo, del jefe. Pero esta espina me hace sufrir. ¿Y sabe qué? Me causa ansiedad y también me causa depresión. Me causa depresión porque me doy cuenta con el tiempo que no se ha cumplido lo que yo he demandado, porque ya la expectativa se ha convertido en una demanda, en una exigencia. ¿Por qué yo tengo expectativas? Porque yo me quiero sentir admirada, amada, agradecida, ¿verdad? Y miren, y eso es bueno, pero cuando ya se vuelve demasiado, ya es un problema, ya es una espina. ¿Cómo está su expectativa? Cuidado, fíjense que somos infinitas para demandar, infinitas para pedir, pero limitadas para dar. Por la expectativa se destruyen matrimonios, por la expectativa se destruyen relaciones familiares, por la expectativa se pierden amistades, por expectativa se pierden hermanos en Cristo. También saben otra cosa con esta espina. Muchas veces al tener esta espina, hemos llegado a confundir la expectativa con la fe. Y digo, yo tengo fe, yo sé que Dios me va a dar tal cosa, yo sé. Y después ando enojada con Dios, ¿sabe qué? Porque no ha sido fe, ha sido exigencia hacia Dios, ha sido demanda hacia Dios. Y se nos ha olvidado que Dios es Dios, que Él no está a nuestro servicio, que nosotros estamos al servicio de Él. Y Dios no tiene que hacer lo que nosotros digamos, no funciona así. Cuidado con esta espina. Fíjense que, ¿saben cómo se empieza a sacar esta espina? Esta espina se empieza a sacar cuando eso que yo tanto pido, yo lo empiezo a dar. Póngase a pensar ahorita, ¿qué es lo que tanto está exigiendo, demandando, esperando? Empiece a darlo y ahí me cuenta. Y por la expectativa también me destruyo a mí misma. Quizás de la que he tenido demasiadas expectativas es de mí. Y esta me lleva a la sexta espina. La sexta espina es la espina de la culpa del pasado. Espina de la culpa del pasado. Fíjense que
esta espina es cuando mi pasado es mi presente, perdón. Cuando yo vivo en el pasado, siempre estoy en el pasado, me recrimino de situaciones, de decisiones. Aquella frase, vea, ay, si yo no hubiera perdido tanto el tiempo, si yo le hubiera hecho caso a mi mamá y no me hubiera casado con este hombre, si yo hubiera escuchado consejos, si yo hubiera aprendido inglés cuando tenía que haber aprendido inglés, si yo tal cosa, esa es la espina. Y esas son cosas sencillas. ¿Y lo grande? ¿De qué se recrimina? Si a mí no me hubiera tocado la vida que me tocó. Fíjense que esta espina es una espina dolorosa y se clava profundamente en nuestra alma y en nuestro corazón. Que por estar viviendo en el pasado no nos damos cuenta que Dios en nuestro presente está abriendo sus manos para bendecirnos, para darnos oportunidades, para que salgamos adelante. No tenés eso, pero tenés esto otro. Ya no lo tuviste, lo perdiste, pero aquí está esto, pero no lo vemos. No lo vemos, porque estamos viviendo en el pasado. Vivo con nostalgia, vivo con tristeza, vivo triste. ¿Saben qué? El pasado es un fantasma. El pasado ya no existe y a veces estamos luchando con eso que ya no existe. Fíjense que es tan grande la culpa, es tan grande esta culpa del pasado en mí, que esto me lleva a victimizarme. Y es esa frase que digo, todo me ha salido mal en la vida, mi vida ha sido una desgraciada, mis hijos desgraciados, desagradecidos conmigo, el esposo que me tocó, el matrimonio que me destruyeron. Todo me ha salido mal, todo es malo. Y ya no solo me echo la culpa a mí, sino que le empiezo a echar la culpa a los otros. Por mi mamá, por mi papá, por mi jefe. Esa es la espina de la culpa. Fíjense que la culpa es una trampa. Siempre decimos que la culpa no viene de Dios. Es que es cierto, no viene de Dios. Satanás lo que quiere es alejarla cada vez más de Dios para que en usted no haya arrepentimiento y no reciba el perdón de Dios. Esa es la culpa. Séptima espina que me puede estar causando ansiedad. Esta espina se llama la espina de vivo en el futuro, lo contrario a la anterior. Fíjense que esta espina es que yo vivo pensando en el futuro y viendo el futuro, pero no de una manera positiva, o sea, no así como que haciendo metas, planes, proyectos, no. Vivo pensando en el futuro, pero preocupada, angustiada, pensando en pensamientos catastróficos. Todo lo malo me va a pasar, todo lo malo. Lo que sea a mí me va a pasar. Vivo preocupada por cosas que ni siquiera están pasando, pero yo siento que ya me pasaron. Me visualizo enferma, me visualizo teniendo un accidente. En el avión que me voy a subir, ese avión se va a caer. Así son esos pensamientos catastróficos. Eso es vivir en el futuro. Miren, con miedos irracionales, que todo me va a pasar a mí. Y estos pensamientos se llegan a ser pensamientos obsesivos. Esta espina también llega a afectar mi imaginación. ¿Hasta dónde se le ha ido la imaginación con los pensamientos catastróficos? ¿Cuántas veces en esta pandemia le ha dado COVID? Hay mucha gente que realmente le ha dado COVID y la ha estado pasando bien mal, pero a muchos no. Pero imaginariamente ya nos dio quizás un montón de veces. Ya nos vimos mal y vimos a toda nuestra familia mal. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra imaginación? Eso causa ansiedad. Por eso es que vivimos con miedo. Miren, así como afecta nuestra imaginación para las situaciones, también llega a afectar nuestra imaginación incluso hacia las personas. Vivimos pensando lo peor de las demás personas, lo peor. Están hablando de mí, me están juzgando, todos me miran y todos me critican. Me voltean a ver y a saber qué están diciendo de mí. ¿Saben qué otro problema es con esta espina? ¿Qué otro síntoma es? Los celos. Una persona celosa sufre más por su imaginación que por lo que realmente le están haciendo. Es la verdad. ¿Saben que existe una fobia que se llama fobia social, que es un tipo de ansiedad? ¿Qué es ese tipo de fobia? Todos están hablando de mí, ahí no voy porque muchos me critican, me están juzgando. Cuidado con esta espina.
Octava espina, la espina del ensimismamiento. Feo el nombre, pero así se llama. La espina del ensimismamiento. Fíjense que esta espina es aquella en la que yo no puedo ver la necesidad del otro aunque lo tenga a la par mía. Solo me preocupa mi propia necesidad. Mientras yo esté bien, mientras yo esté satisfecha, no me importan las demás personas, aunque lo tenga a la par, aunque sea mi esposo, aunque sea mi hijo. Ay, pero como mi hijo está casado, ay, que vea cómo él hace, yo estoy bien. Esta espina me lleva a tener cero empatía. ¿Se acuerdan que Dios ha dejado en nosotros una hermosa empatía como mujeres en ese manantial? Aquí la perdemos. Aquí nos olvidamos de eso. Esta espina me hace vivir como en una burbuja. ¿Y cómo es vivir en una burbuja? Vivir en una burbuja asfixia. Y por eso esta espina me lleva a la ansiedad. Solo estarme viendo a mí me asfixia, me pone ansiosa. Solo mi enfermedad es grande. Solo mis problemas son grandes. Solo mis necesidades son verdaderas necesidades. Los demás no. Fíjense que esta espina también la podríamos llamar la espina narcisista, porque esta espina me hace ser una persona que demanda atención de todo, ¿verdad? Favores especiales, atención, fíjense en mí, y si no, pues me pongo triste. Esta es la espina del ensimismamiento. Con esta espina es como que nos pusieran aquellas anteojeras que les ponen a los caballos. ¿Se han fijado que les ponen unas anteojeras negras? Fíjense que esto se lo empezaron a poner a los caballos en las guerras, porque esto hacía que los caballos no pudieran ver hacia los lados. Y como en la guerra había desastre, habían muertos, había sangre y todo, esto hacía que los caballos no vieran alrededor, entonces no se asustaran por el desastre a su alrededor. Entonces somos así. Quizás hay desastre a mi alrededor, yo no lo quiero ver. Y quizás ese desastre, por mi egoísmo, yo misma lo he causado. Quizás yo misma he llevado la deuda a mi casa, pero ay, no me importa que vean cómo hacen. Ese es el ensimismamiento. Me han llevado quizás a tomar decisiones que afectan a otros, ay, no me importa, yo no miro. La espina del ensimismamiento causa ansiedad y causa depresión. Novena espina. La espina de no perdono. Así, la espina de no perdono. Dicen que a nosotras las mujeres nos cuesta perdonar. Y bien hemos escuchado que nos tachan de históricas, ¿verdad? Y se ríen de nosotros. Y nosotros nos quedamos calladas porque bien sabemos que sí somos históricas. Sí somos históricas. Tenemos la capacidad de conectar un evento de ahorita con el que me pasó cuando tenía 5 años y después lo relaciono cuando me casé y después cuando se graduó mi hijo y todo lo relacionamos. Eso se debe al cerebro hiperconectado que les dije que teníamos. Pero fíjense que aquí este cerebro hiperconectado que tenemos nos juega en contra. Esto nos hace que nos cueste perdonar. Porque lo recordamos y lo recordamos y lo recordamos y cada vez lo recordamos con más dolor. Yo a esto, más que espina, le llamo un aguijón. El no perdonar es como un aguijón con ponzoña que me deja veneno y ese veneno va perdurando en el tiempo y con el tiempo se va haciendo como que mutar el veneno, ¿verdad? Y se hace más resistente. El antídoto siempre es perdonar, pero como no quiero, entonces ese veneno me daña. Y ustedes me van a estar preguntando, Marlene, ¿y qué tiene que ver la ansiedad con el perdón? Yo les devuelvo la pregunta. ¿Qué siente usted cuando mira a aquella persona que le cae mal? Cuando mira a aquella mujer que habló mal de usted y destruyó su imagen, ¿qué tanto le importa? ¿Qué siente usted cuando recuerda la infidelidad de su esposo? ¿Qué siente usted cuando mira a la que le debe y no le ha pagado? O al esposo que se endeudó y que por lo tanto usted está perdiendo su casa. ¿Cómo se siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente físicamente? ¿No se le revuelve el estómago? ¿No le duele la cabeza? ¿No le da insomnio de pensar?
Tiene mucho que ver no perdonar con la ansiedad, más de lo que usted se imagina. Yo quiero que aquí ponga atención en esta espina. La falta de perdón enferma físicamente y está comprobado que causa cáncer, causa artritis. Yo una vez tuve la oportunidad de orar por una persona que tenía artritis en sus manos y ella me decía, y yo indagando en ella, me contó una situación de alguien que no podía perdonar por años. Hablamos, platicamos, a los 6 meses la volví a ver, de tener las manos así. Esa mujer tenía sus manos extendidas, porque esa vez que habíamos hablado había tomado la decisión de perdonar y esa fue ella empezó la sanación físicamente de su alma, de su corazón y también desde su cuerpo. Tiene mucho que ver el no perdonar, como usted se puede estar sintiendo ahora. ¿Por qué no perdonamos? Primero porque decimos, porque no me dan ganas. Es que miren, nunca le van a dar ganas de perdonar. Perdonar es una decisión. Yo les confieso, a mí nunca me han dado ganas de perdonar. Más cólera sí me ha dado, pero ganas de perdonar nunca me han dado. Pero ¿saben qué? Hay que tomar la decisión, porque el perdón es para usted. Es para usted se merece perdonar, véalo así, yo me merezco perdonar, yo me merezco estar sana, yo me merezco ser libre, yo merezco estar libre de la ansiedad. ¿Por qué no perdonamos? Tenemos muchas razones. Primero, y engaños del enemigo también. Primero pensamos que si perdono, entonces estoy perdiendo, entonces estoy siendo tonta, entonces estoy dando la razón, entonces el daño que me hicieron no importa, pues. O sea que el que abusó de mí cuando estaba chiquita no es culpable, no quiere decir eso. Dios conoce su dolor. Dios conoce el daño grande que le han podido haber hecho. Él lo sabe más que usted, más que nadie. Él lo sabe. Pero Dios sabe que usted necesita perdonar, no por la persona, por usted. No, y siempre decimos no merece perdón. Usted sí lo merece. Fíjese que ese sufrimiento que me ha causado, el que me lo haya causado, quienes me lo hayan causado, me duele. Y Dios lo sabe, es grande y me molesta. Pero ¿sabe qué me está haciendo más daño? El odio en mi corazón. Eso me está haciendo más daño. Fíjense que si yo quiero sanar, si yo quiero ser libre, sin perdón no hay sanación. Y hoy vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Ya les dejo esto para que usted ya vaya tomando fíjese que el Señor, la decisión para el perdón, yo tengo que tomar la decisión. Y lo demás es gracia de Dios, lo demás lo hace el Señor. ¿Cómo? No sé, es cosa de Él. Él lo único que quiere es ese pedacito de nuestra voluntad. Vaya, sí, Señor, hoy voy a tomar la decisión. Hay que ver a Dios cómo hace. De eso se trata el perdón. Fíjense que 10ª espina. ¿Anotaron todas las espinas? ¿Anotaron todas las espinas? ¿Las anotaron? Vaya. 10ª espina. La espina de la ceguera. La espina de la ceguera. Fíjense que esta espina, así como su nombre lo dice, esta espina no la vemos. Muchas veces porque no la podemos ver, pero la mayoría de las veces es porque no la queremos ver. No nos interesa verla. No verla no significa que no la tenga. Aquí no aplica aquel dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. No, su corazón lo está sintiendo. Su cuerpo lo está sintiendo también. Fíjense que si usted hasta este momento, de este recorrido de espinas que hemos estado haciendo, usted dice, no, yo no tengo ninguna espina. Mi marido debería de estar escuchando esto, porque puro puercoespín lo tengo, ¿verdad? Qué bueno que mi mamá está aquí para que escuche. Si usted está así, es posible que esta sea su espina, así que póngame atención. Fíjense que cuando tengo esta espina, cuando todo el problema es afuera, menos yo. Yo les voy a poner un ejemplo. Hoy en la pandemia, pues sí, ¿verdad? Nos ha tocado ser flexibles y me ha tocado hacer las cosas de la casa, todo. Entonces yo haciendo las cosas de la casa, yo me daba cuenta de una ventana que es un poco complicada de llegar, es grande, una ubicación complicada, da al jardín y cada día se me iba ensuciando más, ¿verdad?
y me cuesta tomar la decisión como de limpiarla, pero yo miraba que sucia está la ventana y cada día la miraba más sucia y cuando yo me disponía a limpiarla llovía o le estaba dando el sol. Bueno, la cosa es que un día dije yo, no, qué horrible está esto, pero la lluvia, cómo me la tiene, el jardín, los pájaros, los murciélagos, hasta los polvos del Sahara le eché la culpa pues, de la suciedad de la ventana. Un día dije, no sé, andaba por ahí limpiando, le voy a pasar el trapito aquí de este lado. Para mi sorpresa, se limpió. Empiezo a limpiar, toda la suciedad era por dentro, nada era por fuera. Yo dije, así somos. Todo el problema es por fuera, ¿ve? Los polvos del Sahara tienen la culpa menos yo. Esta es espina. Mi marido es el problema, mi hijo es el problema, la pandemia es el problema, la situación económica es el problema, mi amigo, el jefe es el problema. Así es esta ceguera. ¿Qué me causa ceguera? Hay dos condiciones que me causan ceguera. Primero, el pecado que está en mí. Fíjense que bien sabemos que cuando pecamos, pues el pecado ofende a Dios, ¿verdad? Daña a los demás. Pero ¿saben qué se nos olvida? Que el pecado me daña a mí. Así como el pecado hiere para afuera, el pecado hiere para adentro. Y esa parte de que nos hiere para adentro muchas veces no la vemos. Y hay pecados que justificamos, como por ejemplo, ¿y qué tiene de malo que yo tenga relaciones sexuales con mi novio o con mi pareja, a la edad que tenga? Si no le estamos haciendo mal a nadie. Esas son las justificaciones que nos ponemos. No, ese pecado la está hiriendo por dentro y ese pecado le está causando ansiedad y depresión. El pecado que usted pueda estar viviendo le está afectando. Póngale nombre: soberbia, autosuficiencia, avaricia, codicia, lujuria, pereza, lo que sea, la está hiriendo por dentro. Y ese pecado no confesado la está causando ceguera. Ese pecado que no ha querido ver y que se ha justificado. ¿Qué más le puede estar causando ceguera y que no lo ha identificado? Son las heridas del pasado no sanadas. El pasado de hace 50 años, hace 10 años, o el pasado ayer, o hace 5 minutos. Cualquier herida que le ha sido causada a usted y que no está sanada, le está causando ceguera. Fíjense que ahora lo que yo puedo estar sintiendo en el cuerpo, manifestado como depresión o como ansiedad, pueden ser heridas del pasado. Y muchas veces no nos gustan ver esas heridas o no sabemos cómo descubrirlas. Nos negamos a ver la herida, nos negamos porque es muy doloroso lo que puedo encontrar, porque ya pasó, decimos, ya pasó hace tanto tiempo, si ya tengo 80 años, ¿verdad? Y eso fue hace 75 y no, pues sí, es que otra justificación que nos ponemos, quizás tuvimos una mamá desamorada. No, es que las señoras de antes así eran, yo he escuchado muchas excusas, así eran las señoras de antes. Fíjense que yo les voy a dar rápidamente como unos tips para saber, para que usted detecte si tiene heridas no sanadas. Yo quiero que usted se ponga a pensar y se ponga a revisar en sus actitudes, en sus reacciones, en eso que usted reacciona y no le gusta. Si anda revanchista, si es altanera, contestona, tímida, solo brava anda, si es amargada, compulsiva, tiene compulsiones, obsesiva, desamorada. Miren, esos son síntomas de que hay heridas no sanadas. Dios no nos ha hecho así. Dios nos ha hecho como un manantial, dijimos. Y en un manantial hay vida, pero si yo ando así, eso no es vida. Ese es un síntoma de que pueden haber heridas en su corazón no sanadas. ¿Sabe qué más tiene que ver? ¿De qué temas no le gusta a usted hablar? ¿Qué temas no le gusta que le toquen? ¿De qué no le gusta que le pregunten? Eso es un síntoma de una herida no sanada. ¿Qué eventos la han marcado? Hay eventos que nos han marcado en nuestra vida. Quizás usted era una niña suelta, extrovertida, pero quizás sufrió el divorcio de sus papás y a partir de ese evento usted fue diferente, usted se retrajo, usted fue tímida, o quizás era una persona confiada, que tenía muchos amigos,
pero alguien la traicionó y ya no volvió a ser la misma. Eso es un evento que la marcó. Ahora bien, dicen los psicólogos que hay personas que no recuerdan nada o poco de la niñez, y eso es un síntoma de alarma. Eso quiere decir que hubo un evento que la marcó de tal manera que su cuerpo se ha defendido, su mente se ha defendido para no recordar nada. Puede ser en su niñez o puede ser en cualquier época de su vida que usted no recuerda nada o poco. Quiere decir que esa herida aún está abierta y no está sanada. Palabras que resuenen en su mente todavía el día de ahora, heridas. Siempre recuerda lo mismo cada vez que lo cuente, como que lo reviviera y como que lo está viviendo en ese momento, heridas no sanadas. Miren, ¿saben? Eso me llamó muchísimo la atención. Personas que nos caen mal y no sabemos ni por qué. ¿Se escucha? Personas que nos caen mal y que no sabemos ni por qué, pero no la aguanto. ¿Saben qué puede significar? Que esa persona le está recordando a alguien que un día la dañó. Puede ser que esa mujer, ahora usted a sus 40 años le cae mal, pero esa mujer de 40 años le recuerda la misma personalidad de la persona que le hizo bullying cuando estaba en el colegio. También otro síntoma que me llama mucho la atención, ¿qué actitudes de huida está teniendo usted ahora? ¿Cómo huye? ¿Cómo evade situaciones, circunstancias? Fíjense que actitudes de huida, un segundo. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Situaciones de huida, perdón que había un problema técnico. Situaciones de huida es cuando, por ejemplo, en lugar de afrontar o para olvidar lo que estoy viviendo, lo que me ha pasado, exceso de trabajo, exceso de comida, vicios, televisión, redes sociales, prefiero pasar solo afuera de la casa con tal de no enfrentar la situación del matrimonio que estoy viviendo. Eso hay que revisarlo. Cuando le pedimos a Dios con sinceridad y verdadero deseo de ser sanada, Dios nos sana, porque el más interesado en sanar nuestras heridas es el Señor. Esas son las 10 espinas que nos pueden estar causando la ansiedad y no lo sabíamos. Ahora con este camino, con este recorrido de espinas que hemos hecho, pues podemos ir viendo y reconociendo y ver como una luz qué es lo que me está llevando a la ansiedad. ¿Por qué he estado ansiosa? Fíjense que es posible que entonces nos demos cuenta que no era una espinita la que he tenido, sino que he caído en un rosal completo, en un espinal completo y estoy toda llena de espinas. Pero Dios no quiere que me quede espinada. Dios no me quiere así. Y ahora vamos a ver en esta parte de la charla qué hacer. Ya sé qué espinas, ya sé cuál es la causa de mi ansiedad, pero ¿cómo salgo de la ansiedad? ¿Cómo me libero de la ansiedad? ¿Qué tengo que hacer? Yo les traigo 4 pasos. Y cuando les damos pasos, quiere decir que usted los tiene que hacer, ¿verdad? No solo los escriba, hágalos, hay que hacerlos. Y ahora vamos a empezar a hacerlos. Son 4 pasos que me van a llevar a liberarme de la ansiedad. Primer paso para liberarme de la ansiedad, porque Dios quiere que salga de esa condición, es conocerme. Fíjense que yo les dije que este recorrido de espinas tenía dos objetivos. Primero, pues ver la causa de nuestra ansiedad. El segundo gran objetivo de este recorrido de espinas que hemos hecho es conocernos. Fíjense que a veces parece obvio que nos conocemos, pero quizás no nos conocemos tanto como creemos. De repente andamos susceptibles, incómodas, sensibles, pleitistas, peleando con todo el mundo. No queremos escuchar lo que nos están diciendo y hasta nos andamos desquitando hasta con quien no tiene la culpa. Andamos peleando en el súper, nos desquitamos con la pobre cajera del banco, hasta nosotras mismas nos desconocemos y no sabemos ni por qué. O sentimos, ya estamos sintiendo la ansiedad en nuestro cuerpo, ya hay insomnio, ataques de pánico, taquicardias, me hacen electrocardiogramas y no me sale nada. Me hacen de todo y no me sale nada, estoy bien, pero me duele el cuerpo, me siento cansada, me duele la espalda y no sé por qué. Entonces, no nos conocemos. Este recorrido de espinas que hemos hecho es
para conocernos, porque si no nos conocemos, ¿qué pasa? Ante la ansiedad que estamos sintiendo, buscamos afuera, y buscamos ayuda afuera, y buscamos paliativos que por lo menos nos atenúen un poquito los síntomas, por lo menos me ayuden un momento. Y mire, y no es que los paliativos sean malos, me mandan a hacer ejercicio, me mandan a comer saludable, y está bien, hágalo, me mandan a tomar sol para poder dormir en la noche, no tiene absolutamente nada de malo, hay que hacerlo. Me enseñan a respirar para que cuando venga el ataque de pánico, entonces yo respiro y me calmo. Sí, pero ese ataque de pánico le puede venir mañana, le puede venir dentro de un mes, le puede venir en 5 años. Los paliativos me ayudan, pero no me resuelven por completo. Conocerme me resuelve por completo. Otra cosa que me puede estar pasando es que me han recetado, estoy tomando ansiolíticos y antidepresivos. Y yo aquí quiero decirles algo, quiero que me pongan mucha atención. A todas esas mujeres que están tomando ansiolíticos y antidepresivos, que se los ha recetado un médico, no los deje de tomar. O sea, esta charla no es para que usted ahora los deje de tomar por su cuenta, no. Usted los va a dejar de tomar hasta que el médico se los quite, porque un día se los va a quitar. Ahora bien, esos medicamentos, esos ansiolíticos y esos antidepresivos no son su solución completa. No tiene que poner su confianza solo en eso. Eso le va a ayudar, hay que tomárselo. Dios ha dejado a los médicos, tampoco no se automedique, cuidado. Estos medicamentos son peligrosos, automedicárselos o quitárselos por nuestra propia cuenta. Tiene que estar guiado por un médico y no tiene nada de malo que se los hayan recetado. Pero ojo, su confianza no tiene que estar puesta en eso, porque eso no la va a resolver por completo. Estos pasos sí, esto que estamos viendo sí. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a conocerse. ¿Quién es usted? ¿Por qué los ataques de pánico? ¿Por qué la depresión? ¿Sabe qué? Estar en la ignorancia me pone más ansiosa. Conocerme me lleva a la verdad de quién soy. Y dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres, ¿ok? No tenga miedo de conocerse. Descubra usted quién es. Véase como mi ventana, aplíquese eso. Ya no le eche la culpa al COVID, a la pandemia, a mi esposo, al hijo, no. Alguien cuando yo le cuento este ejemplo, ya he escuchado este ejemplo y me escucha que voy a limpiar la ventana, pero literal, voy a limpiar la ventana de la casa. Me dice, pero no se te vaya a olvidar limpiarla por dentro. Entonces, es que así tenemos que ser. Estamos tan acostumbradas a echarle la culpa a todo, menos nosotras. No, hay que empezar a limpiar nuestra ventana. Hay que empezar a limpiar nuestro corazón y nuestra alma, pero hay que aprender a conocernos. Yo he estado leyendo mucho sobre una santa que se llama Santa Catalina de Siena, que me ha encantado porque ella habla mucho sobre el conocimiento de sí mismo. Hay muchos santos que hablan sobre el conocimiento de sí mismos, pero a mí me llamó mucho la atención a ella por ser mujer. Y dice esto Santa Catalina de Siena con respecto a de conocerse a sí mismo. Dice que la vida cristiana empieza su camino a partir del conocimiento de sí mismo a la luz de Cristo. Se lo repito. La vida cristiana empieza su camino a partir del conocimiento de sí mismo a la luz de Cristo. O sea que si no nos hemos empezado a conocer, quizás no ha empezado nuestra vida cristiana. Hay que conocerse. Es necesario conocerse porque cuando yo me conozco, maduro como persona, crezco como persona, aprendo a vivir. Aprendo a vivir y ya las tonterías, las cosas chiquitas ya no me afectan tanto, ya no me causan ansiedad. Y cuando vengan las cosas grandes, yo ya sé cómo afrontarlas, porque yo ya me conocí. ¿Qué necesito para conocerme? Disponerme, abrir mi corazón, pedirle ayuda a Dios. Ese es el primer paso para liberarme de la ansiedad. ¿Qué dijimos? Conocerme. Segundo paso para liberarme de la ansiedad, la aceptación. La Chele nos empezó a hablar de la aceptación. Y ella decía algo que mi felicidad depende de la aceptación, y tiene razón. Muchas veces vemos la aceptación como, ay, tengo que aceptarlo. No. A veces pensamos que aceptar es asumir las cosas así tristes. No. Dios nos quiere hablar esta mañana de la aceptación, de este paso de la aceptación en 3 vías o de 3 maneras. Primero, Dios quiere llevarme a la aceptación de cómo estoy. Ya se lo voy a explicar.
la aceptación de cómo estoy. Segundo, la aceptación de cómo soy. Y tercero, la aceptación de la voluntad de Dios. Fíjense que dice Pablo, 3 veces le he pedido al Señor que me quite este sufrimiento, dice Pablo. 3 veces. O sea que le pidió 1 vez, 2 veces, hasta que el Señor le respondió a la tercera. Y el Señor le respondió, porque el Señor siempre responde. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Qué le respondió? Ahí lo puede leer en su Biblia. Mi amor es todo lo que necesitas, le dijo a Pablo. Y Pablo más adelante tiene que reconocer lo que el Señor le está diciendo, porque el Señor le estaba diciendo, mira Pablo, eso que tú me estás pidiendo, ya te lo escuché, pero yo te repito, ya mi amor ya lo tienes, todo lo que necesitas ya lo tienes. Y Pablo dijo esa expresión que escribe ahí en su carta, así que, dijo Pablo, así que, esa aceptación de San Pablo. Fíjense que Dios estaba llevando a San Pablo a la aceptación. ¿Qué significa la aceptación de cómo estoy? Yo me he metido quizás por un camino que por hacerlo a mi manera, por mi soberbia, por mi autosuficiencia, por tomar mis propias decisiones, ahí me metí, ahí me quise meter yo Marlene, ahí me quise meter. Y me empezaron a salir pruebas y circunstancias que no me gustaron, pero entonces me puyé con la espina de la rigidez. Me dolió, pero bueno, sigo siendo más dura. Después me metí con la espina de la perfección, después con la imagen de ahí, hasta que me espiné completo. Y estoy ahora ansiosa, deprimida, triste, abatida, que ya no hay lo que hacer. Estoy perdiendo mi casa, estoy perdiendo mi matrimonio, he fracasado y aquí estoy y no me gusta cómo estoy, no me gusta mi situación, pero veo para atrás y no puedo salir porque hay demasiadas espinas y ya para adelante ya no tengo ganas de seguir. Entonces ahora Dios me dice, mi amor es lo que necesitas, ya no lo hagas por tu cuenta, con mi amor vas a salir, ya no te sigas metiendo espinas, ya no te sigas haciendo daño. Yo lo voy a hacer por ti. Acepta tu situación. Acepta que todo eso te llevó a la depresión, todo eso te llevó a la ansiedad. Acepta tu situación, la que sea. Dios sabe qué situación tiene que aceptar usted hoy. Véala, acéptela. Después de ver mi situación y aceptarla y decirle, acepto mi situación aunque no me guste. Señor, ahora quiero aceptar cómo soy. ¿Qué significa aceptar cómo soy? Dios me quiere llevar a esta aceptación porque quiere que yo vea esa situación en la que yo solita me metí ahí como estoy, que no me gusta. Llámele como usted quiera llamarle. Ansiedad, depresión, fracaso en su matrimonio, deudas, pérdida de casa, lo que sea. En eso pues sí, que se metió, ¿verdad? Que está así, que ya no aguanta. Dios quiere que usted acepte cómo es y cómo es. Dios quiere que usted acepte que usted es débil, que no pudo, que lo quiso hacer a su manera, con sus propias fuerzas, como usted pensó, como usted se imaginó, sin pedir ayuda. Pero no, Dios dice, declárate débil hoy, acepta que sos débil, acepta. Miren, Dios me está llevando a que yo haga completamente lo contrario a lo que me dice el mundo. El mundo me dice que me tengo que ver fuerte, que no tengo que mostrar debilidad. ¿Qué me dice Dios? Mi amor se muestra plenamente en la debilidad. Yo cuando escucho estas palabras, yo digo, Señor, si tu amor se va a mostrar plenamente, yo me declaro débil. Yo ya no quiero poner de mi parte haciéndomela fuerte o sintiéndome fuerte. Ya no te quiero estorbar. Quiero que lo hagas tú. Ya no. Entonces no, ahora Dios me quiere llevar a mí, a usted, a que se acepte que es débil. Diga, no sé si fue la Katy que era que lo hagamos como una oración, dijo Katy. Soy débil, no he podido, no puedo, pero entre más débil me siento, más fuerte soy. Hay que gloriarse de la debilidad. Fíjense y esto me lleva a ser libre. Cuando yo acepto mi situación ya no puedo hacer nada yo por mi cuenta. Yo humanamente ya no puedo hacer nada, pero Dios sí. La acepto. Acepto que soy débil,
libera. La Marlene no lo puede todo, se equivocó, no puede, pero Dios sí puede y me lo va a mostrar, me libera de la ansiedad. Y la tercera aceptación, y esta fue la aceptación a la que Dios llevó a San Pablo nos llevaba ventaja, iba más adelantado, a la aceptación de la voluntad de Dios. Hay cosas que son la voluntad de Dios, que no nos las hemos buscado nosotros, que no nos gustan, que nos duelen. Puede ser una enfermedad, la muerte de un ser querido, la muerte de un hijo. Eso que no nos lo buscamos, que no tuvimos nada que ver, es la aceptación de la voluntad de Dios. También aceptar la voluntad de Dios también libera y nos quita la ansiedad. Tercer paso para liberarme de la ansiedad. Ya llevamos uno, ¿cuál era? Conocerme. Segundo, la aceptación. Tercer paso para liberarme de la ansiedad, refugiarme en su amor. ¿Qué necesita usted al verse amenazada, desprotegida, vulnerable, sobrepasada? Necesita un refugio. ¿Y cómo se siente en un refugio? Segura, con calor, que ya no le está cayendo la tormenta. La tormenta está cayendo afuera, pero usted está protegida. Mire, para cada espina que ahora hemos dicho, Dios tiene una respuesta. Para cada una. Si su espina es por un pecado, vea, ¿qué le va a decir el Señor ante el pecado? Que si su pecado es más grande, su amor es más grande. Que ante su pecado, su mar de misericordia es más grande. ¿Y a dónde se lo va a decir el Señor todo eso? ¿Sabe dónde se lo va a decir? Su primer refugio de amor es la oración. No vea la oración como que tiene que ir por obligación o porque ni modo, tengo que hacerlo. No. La oración es donde yo me voy a refugiar con Dios, a sincerarme, a llorar con Él, a decirle todo, cómo me siento, cómo estoy, qué me gusta, qué no me gusta, qué acepto, qué no acepto, cuáles espinas tengo, qué pecados tengo. Y el Señor me recibe siempre. Refúgiese en la oración. Su segundo refugio siempre lo ha tenido con usted. ¿Sabe cuál es su segundo refugio? Se lo voy a enseñar. Su refugio es la palabra de Dios. Siempre ha estado ahí a la par suya. Pero mire, ábrala, devórese la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, pero para que ese poder se muestre en nuestra vida tengo que conocerla. Ahí en la palabra de Dios usted va a descubrir la respuesta para su espina. Ahí está. Yo le traigo una respuesta que yo le encontré un día. Viviendo en esa espina de vivir en el futuro, con pensamientos catastróficos, obsesivos, con miedo, llena de miedo, el Señor un día me dijo, y me dio esta palabra, ya se la voy a leer. Fíjense que el mundo nos dice que ante cada pensamiento negativo, un pensamiento positivo. Que lo que a la mente hay que atacarla con que hay que pensar positivo, ¿verdad? Entonces vamos a traer cosas positivas. Eso es limitado. Eso es poner nuestras fuerzas y nuestro apoyo siempre en nosotros menos en Dios. ¿Hasta dónde me va a dar las fuerzas para estar pensando positivo? ¿Hasta dónde? No. Para cada pensamiento negativo, palabra de Dios. Para cada pensamiento catastrófico, palabra de Dios. 1000 veces repita la palabra de Dios, apréndasela de memoria y esa ansiedad se le va a ir. Para el miedo, apunte, Sabiduría 17, 11, 12. El miedo en realidad no es otra cosa que no querer servirse de la ayuda de la razón. Mientras menores son los recursos interiores, peor parece la causa desconocida del tormento. Sabiduría 17, 11, 12. Yo esto lo encontré. Esto fue Dios. Mire, use la razón ante esos miedos catastróficos, pensamientos negativos, miedos irracionales. ¿Será que esto me está pasando? ¿Será realmente que esto me puede pasar? ¿Es posible? Recursos interiores los tiene. Cada Eucaristía recibida, cada palabra de Dios escuchada, cada oración, cada rosario tiene recursos interiores y si le falta, empiece a buscarlos. Se le va a ir el miedo. Repita la palabra de Dios.
¿Qué palabra del Señor le lleva paz a su corazón? Repítala y me cuenta. Y el otro refugio, el otro lugar seguro donde podemos llegar es, me tengo que refugiar en las demás personas. Tengo que pedir ayuda. Tengo que dejarme ayudar. Tengo que empezar a confiar en alguien que me pueda ayudar a salir de la ansiedad. Ese es otro refugio. Miren, y si usted va a ser un refugio, si a usted le van a pedir ayuda, tiene que tener cuidado cómo va a tratar y va a recibir esa persona. Se necesita mucha paciencia, mucho amor. Una persona ansiosa, una persona con ataques de pánico, no se lo está inventando, realmente le está pasando. Esa persona necesita paciencia, no dureza. Y cuarto paso para liberarme de la ansiedad es alegrarme dando gracias. Primer paso, conocerme. Segundo paso, aceptación. Tercer paso, refugiarme en su amor. Y cuarto paso, alegrarme dando gracias. Ahí lo leímos en los versículos que nos regala San Pablo. Mire, empecemos a dar gracias y a alegrarnos con lo que no nos gusta. Empecemos, de verdad. Empecemos a dar gracias por eso que no tenemos, por eso que es la causa de su sufrimiento, por eso que es la causa de su necesidad. Y si le empieza a dar gracias por su enfermedad que no entiende, y si le da gracias por la enfermedad, mire, el agradecimiento libera. Bien nos dijo la Chele que nada es para siempre, que todo pasa, pero que es por algo, y es cierto. Si eso que por lo que tanto nos quejamos lo empezamos a ver diferente y le ponemos otro nombre, si le llamamos bendita pandemia que me ha hecho acercarme a Dios, que me ha hecho ya no buscar más afuera, sino que buscar a Dios. Bendita pandemia que ha hecho que yo hable con mi esposo encerrados lo que no he podido hablar. Bendita pandemia que me ha hecho que me acerque a mis hijos. Bendita pandemia que me ha hecho ser una persona diferente. Bendita enfermedad que me ha hecho reconocer que no soy fuerte. Renegamos de las cosas que no nos gustan porque nos queremos volver a sentir fuertes para apoyarnos en nosotros mismos. Por eso es que nos quejamos. Nos quejamos del dinero porque no lo tenemos, pero cuando los tenemos ya me siento fuerte, entonces me olvido de Dios. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que yo me apoye en Él al 100%. Empiecen a dar gracias y va a venir la alegría a su vida. Dios quiere que usted se declare débil dándole gracias, porque cuando más débil se sienta, más fuerte es, dice el Señor. ¿Cómo yo he podido hablar de este tema, de la ansiedad? Fíjense que he podido hablar de este tema porque yo he pasado por ansiedad, porque yo he pasado por depresión. Y todo empezó cuando yo tenía 25 años, estaba joven. Y todo estaba bien en mi vida. Fíjense que estaba en la mejor etapa de mi vida. Estaba comprometida, estaba terminando mi carrera, a punto de graduarme, organizando la boda de mis sueños. Me iba a casar en 6 o 7 meses. Estaba construyendo con mucha ilusión la casa donde íbamos a vivir con mi esposo, organizando la luna de miel, todo en orden. Mis papás felices, la mamá de mi esposo feliz, todos felices, ¿verdad? No estaba pasando nada malo. Pero yo me empecé a enfermar y me empecé a enfermar físicamente, me empezó a dar gastritis, reflujo y se empezó a hacer crónico. Y a mí eso me empezó a preocupar porque yo siempre había sido alguien bien sana, ¿verdad? Después empezaron síntomas psicológicos, ¿verdad? Me costaba mantener la concentración cuando estaba estudiando, aprenderme las cosas, concentrarme, algo que nunca me había pasado, siempre me había gustado estudiar. Un día, estando en un centro comercial, buscando un regalo, siento algo horrible, sentía que me iba a desmayar, sentía que no podía respirar, que me faltaba el aire, sentía que todo me daba vueltas, tenía ganas de salir corriendo. ¿Y esto qué es? Lo único que pude, me daba taquicardia, lo único que hice fue literal, salí corriendo, me fui a mi carro y me fui para la casa. Yo decía, ¿qué es esto que me pasó? Pasó como las 2 semanas en una trabazón, ¿verdad? Yo manejando sola,
me daban ganas de dejar el carro y salir corriendo. Me empezó a dar claustrofobia el carro y la angustia de estar en una trabazón, pero yo no entendía lo que me estaba pasando. Cuando lo empezaba a contar, nadie me entendía. Me daban taquicardias, me hacían electrocardiograma, sano. Mis papás no entendían, todos confundidos y afligidos, ¿verdad? Porque, pues sí, me empecé a entristecer, se me empezó a acabar la vida, ya me daba miedo salir, dejé de manejar, dejé de ir a la universidad, ya no podía estudiar, ¿verdad? No me podía concentrar, hasta que alguien me sugirió ir a un doctor, a un psiquiatra. Y para mí fue duro oír la palabra psiquiatra, ¿verdad? Pero pues sí, tomamos la decisión y fui. Me diagnosticó el doctor que tenía una depresión clínica con trastorno de ansiedad y me recetaron antidepresivos y ansiolíticos a mis 25 años de edad, ¿verdad? En la mejor etapa de mi vida, que supuestamente no me hacía falta nada, que lo tenía todo. Pues me empecé a tomar la medicina, puse toda mi confianza en la medicina. Yo andaba con el bote de las pastillas de la ansiedad en mi cartera. Yo no podía salir sin ese bote porque me podía dar algo, entonces yo me la tenía que tomar. Así me invitan a un retiro. Me encuentro con Cristo, a un retiro de aquí de la Comu. Me doy cuenta que sí me hacía falta todo, me hacía falta Dios en mi vida. Eso es lo que a mí me hacía falta. Me encontré con Cristo, le entregué mi vida. Allí en el retiro empezaron a salir algunas de estas espinas, las logré ver un poquito. Las reconocí, se las entregué al Señor comencé mi vida en el Señor. Me casé. En ese interín entre que me casaba, pues yo le conté a la pastora que me pusieron en ese entonces todo lo que me estaba pasando y dije, a ver si no se asusta esta mujer, pero yo le conté. Pero ella no se asustó, ella me dio una recomendación que nunca se me olvidó y me dio un salmo, y fue el salmo que dio Katy. Al contemplar las montañas me pregunto de dónde vendrá mi ayuda vendrá del Señor. Nunca duerme el que cuida de Marlene, le puse yo. Yo imprimí esa cita bíblica y la pegué en mi cuarto y me la aprendí de memoria. Y empecé a querer llevar mi vida normal. Empecé a manejar y me temblaba todo cuando iba manejando, pero yo empezaba a decir el salmo, llegaba la paz a mi corazón. Y así con la palabra de Dios, yo fui saliendo adelante. Me quitaron la medicina, me casé y seguí mi vida. Seguí adelante. Ya en Cristo vinieron muchas pruebas. Una de ellas ha sido, junto con mi esposo, que nos ha costado, no hemos podido tener bebés, ¿verdad? Y es algo que a mí me estaba afectando mucho. Ya después de mucho tiempo, pues yo decía, no me afecta, todo está bien, tranquila, sí duele. Me empezaba a sentir triste. Cuando alguien me preguntaba, pues me entristecía, pero yo sentía que lo llevaba. De repente un día, quizás allá por el 2009, yo hice mi retiro en el 2000, y en el 2009, de nuevo me empecé a sentir con síntomas de depresión, con síntomas de ansiedad. Se me quitó el hambre, empecé a dejar de dormir. Entonces yo dije, esto ya no anda normal. Yo no voy a permitir que se vaya más allá. Siempre orando, siempre con el Señor, siempre en el servicio, siempre en mis asambleas, en mis reuniones de servidores. Pero dije, ok, no. Yo le dije a César, mira, yo voy a ir donde el doctor porque realmente pues no me siento bien. Fui al doctor. Yo conocía el camino, ¿verdad? Me recetaron medicina y me la empecé a tomar. Y esa vez me dijeron que era un año por lo menos que tenía que tomarla. Yo dije, ok, le empiezo a tomar. Y dije, ok, Señor, aparte de todo lo que ya hago, quiero hacer algo más. Entonces me puse hasta incluso a estudiar un posgrado en ese año para distraer. Y salí y me compuse y todo bien. Como 2 años después me tocó someterme a una operación, a una laparoscopía exploratoria para ver la causa de la infertilidad. Y pues todos optimistas, ¿verdad? Me sometí a la operación, me dieron un tratamiento para el diagnóstico de mi condición y ese tratamiento tenía que causar en mí una menopausia prematura. Eran como 6 inyecciones. Era como lo mejor de lo mejor en ese momento para esa condición. Pues yo dije, hagámoslo. Me pusieron 2 o 3 inyecciones, no recuerdo, pero me causaba todos los síntomas de la menopausia que usted se puede imaginar. Horrible. Y esos síntomas eran insomnio, lloraba por todo y ansiedad. Y todo fue paulatino, pero llegó a un punto que se hizo crónico el insomnio. O sea, yo dejé de dormir. Tan así que el ginecólogo me dijo,
si yo te sigo poniendo las inyecciones te voy a matar, ya no, tu cuerpo no las aguanta. Me vio mal, o sea, estaba mal. Hay que esperar que tu cuerpo elimine el medicamento y te vas a componer. Pero nunca me componía, o sea, nunca me normalizaba. Seguía el insomnio, seguía la tristeza, me sentía emocionalmente y físicamente súper cansada. Yo dije, no, yo tengo que ir a buscar a mi otro doctor, vea que me dé algo para dormir. Pues sí, esto tiene que pasar, pero por lo menos durmiendo. Cuando llego al doctor, me escucha y me dice, Marlene, esto no es lo mismo de antes, esto es consecuencia del medicamento. Le voy a dar medicamento para dormir, pero estoy segura que no le va a hacer mucho efecto. Y efectivamente no me hacía efecto. Me hacía dormir media hora y me despertaba. Y con los efectos de la pastilla para dormir, que son unos efectos horribles de cansada. Y yo dije, no puede ser. Yo dije, Señor, tú esto lo quieres tratar tú conmigo. Y yo entendí. Yo lo sentía en mi corazón que Él quería hablar conmigo, tratarlo conmigo. Y yo me refugié en Él. Yo esas noches enteras que yo pasaba sin dormir, yo las pasaba hablando con Dios, leyendo la palabra de Dios. Y agarré un cuaderno donde yo empecé a escribir cómo me iba sintiendo todos los días y el Señor me daba sus palabras. Me decía, me respondía con la palabra de Dios y yo lo iba escribiendo, ahí lo tengo en mi casa. Yo lo escribía y cuando empecé a dormir un poquito más, ya me daban más ganas de manejar y salir, pero no para hacer mayor cosa. Yo lo que hacía es irme al Santísimo. Pasaba mañanas enteras en el Santísimo, un Santísimo que no llega a nadie. Y así, ese era mi día. Iba al Santísimo, regresaba a la casa. Un día que iba entrando al Santísimo, para mi sorpresa, nunca había nadie, pero esa vez había una niña, una señorita en una esquina. Entonces no le tomé importancia y me fui a mi lugar de siempre. Estaba yo con Dios, hablando con Dios. Me acuerdo que ese día estaba llorando con el Señor, llorando, pero empapada en llanto. Y llega esta niña y me toca. Yo dije, hasta lo sentí como imprudente, ¿verdad? Porque me había llegado a interrumpir mi oración. Me toca y me dice, Dios me dice que su amor es lo único que necesitas. Cuando me dijo esas palabras, yo no sé si le dije gracias, yo no sé qué le dije, yo estaba llorando y se fue. Al principio esas palabras me cayeron mal, porque yo dije, yo necesito dormir, yo necesito sentirme bien, yo no quiero sentirme así. Y le dije, Señor, no entiendo lo que me estás diciendo, pero tú decís que tu amor es lo que necesito. Ok, aquí estoy. No lo entiendo, pero entonces me voy a refugiar más en tu amor. Y quizás ni siquiera entiendo cómo es tu amor, pero aquí estoy. Y seguí hablando con Dios. Y Dios me llevó a su amor, me llevó a conocerme, me llevó a verme de una manera tan sobrenatural, a conocer mi interior, a ver pecados, a ver heridas que yo siempre había dicho que tenía. Mi vida había sido perfecta, pero no, habían heridas, habían pecados, los vi. Me llevó a la aceptación, me llevó a la aceptación de su voluntad, me llevó a aceptar que no tenía hijos. No fue de la noche a la mañana, fueron semanas hasta que pude llegar a esa aceptación. Y me llevó a una aceptación más, me llevó a la aceptación de que había sido depresiva y ansiosa. Y era algo que a mí no me gustaba ver ni reconocer, porque para mí eso significaba debilidad. Y yo no me podía ver débil. Y dije, ok, Señor, lo acepto. He sido débil, estoy ansiosa, estoy deprimida y lo acepto. En ese momento que dije esas palabras, de verdad, yo sentí liberación. Sentí una paz sobrenatural en mi corazón. Yo salí distinta, yo salí diferente esa vez. Fueron semanas, fueron meses, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Me sentí distinta. Y Dios no se queda con eso, Dios confirma. Me confirmó en la tarde a través de una persona que nunca me escribía ni me hablaba. Me escribe un día y me dice, ese mismo día en la tarde, Marlene, yo no sé por qué, yo no ando pensando en ti ni nada, pero estaba en misa y el Señor me dice que te diga esto, que esa liberación que tanto le has pedido hoy ha llegado a tu vida. Yo sabía a lo que se refería. Se estaba refiriendo que el Señor me había hecho libre. Me había hecho libre de eso que tanto me había afectado en mi vida, que era la ansiedad y la depresión. El Señor tiene el poder de liberar, porque Él quiere liberarnos, porque Él puede hacerlo en nosotros. Y así como Dios lo hizo en mí, yo le pudiera decir, fue la Marlene fuerte que salió. No,
fue el Señor el que me liberó. ¿Qué hice yo? Nada más disponerme y dejarlo a Él que hiciera conmigo como Él quisiera. Me dejé amar por Dios. Hoy, esta mañana, Dios quiere que tú, que estás en YouTube o estás en Zoom, te dejes amar por Dios, porque Él también quiere llevar la libertad a tu vida. Vamos a tener un momento de oración donde yo les pido que no se desconecten, que cierren sus ojos. Dios quiere llegar a sus corazones. Así como Él me abrazó, me refugió, me amó, me dio su calor de papá, o Él también quiere llegar a su corazón a abrazarlas, a sanarlas, a liberarlas. Y vamos a tener una oración para sellar esta mañana que ha sido para nosotros las mujeres, una mañana que el Señor sabe que le hemos estado necesitando. Cerremos nuestros ojos y dejémonos ministrar nuestro corazón con esta alabanza. Eres Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Si tú lo quieres, Señor, puedes sanarme, porque tú tienes el poder para sanarme. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Señor Jesús, así como dice esta alabanza, ven con tu sangre preciosa, Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor. Yo te lo quiero repetir aquí, allí donde estoy, aquí donde estoy. Ven con tu sangre preciosa, Señor, a sanar mi corazón. Ven a poner este día tu mano sobre mí, tu mano sobre mi corazón, tu mano sobre mi necesidad. Ven con tu mano, ven con tu poder. Ven, Señor, sobre mí este día. Queremos pedirte tu Espíritu Santo. Pido tu Espíritu Santo, mi Dios, para que me libere y para que me sane, para que me restaure. Hoy tú te has puesto nombre a este domingo, a esta mañana, a este tiempo que hemos estado contigo, tiempo de restauración. A través de estas 3 charlas, de estos mensajes, de estas palabras que hemos escuchado, de tu palabra, tú has ido tocando mi corazón. Yo me he dado cuenta de mi necesidad, de la necesidad que hay en mí de ti. Hoy te abro mi corazón, dispongo mi corazón a ti, Señor Jesús. Te necesito, Señor. Ven con tu sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, mi Señor. Señor Jesús, hoy esta mañana yo he visto espinas, he podido ver espinas en mi propia vida, en mi propio corazón, en mi propia alma, que no tenía ni idea que estaban ahí. Solo sentía el dolor, solo sentía el maltrato,
Solo sentía el sufrimiento, solo sentía la ansiedad, la depresión, pero no sabía por qué. Hoy quiero entregarte, mi Dios, y quiero ver ese sufrimiento que me ha causado la espina de la rigidez. Señor, yo pensé que ser rígida, ser dura, me estaba ayudando, me estaba solucionando, me estaba ayudando a soportar tormentas. Hoy me he dado cuenta de mi propia fragilidad, que en lugar de ayudarme, me he estado quebrando por dentro, Señor. Ahora te quiero pedir que tú me sanes por esa fragilidad que me ha hecho ser intransigente, enojada. En esos momentos, Señor, que he tirado cosas, que he tirado puertas, que he maltratado, que he salido corriendo por ser tan rígida. Señor, ven a sanarme de esa dureza. Ven a ayudarme esta mañana a ser flexibles. Señor, la perfección ha estado en mi vida, penetrando hasta lo más profundo de mi ser, y me he llegado a abrumar, a desesperar. He querido ser Dios. He querido tener yo el control de todo, Señor, queriendo ser perfecta. Yo te suelto todo eso, a lo que a la perfección me ha llevado, a querer controlar todo, cosas y personas. Yo te suelto en este momento a esas personas que yo he querido controlar, que me han llevado a maltratarlas porque he querido hacerlas a mi manera, Señor. Yo en un acto de fe te voy entregando una a una de ellas. No son mías, son tuyas, Señor. También te entrego esas situaciones y esas circunstancias y esos eventos en los que yo he querido ser perfecta, o me presento como perfecta, o hago todo lo posible porque todo salga perfecto, Señor. Te lo suelto. Te suelto mi trabajo, te suelto mi casa, te suelto mis proyectos, te suelto mi vida, Señor. Mi vida va a ser perfecta cuando tú estés en el centro de ella. Cuando tú tomes el control de todo, yo te cedo ese control que te quito todos los días, Señor. Yo te lo vuelvo a ceder a ti, te digo, ven a tomar el timón, ven a tomarlo tú. Yo no puedo. Me he dañado, me he cansado, me he desgastado siendo perfecta, Señor, queriendo ser perfecta. También, mi Dios, al querer ser perfecta, al ser rígida, es quizás porque me he estado comparando y compitiendo con los demás. He competido por ser la mejor, por ganar en todo. Y ahora tú me miras como miraste a Marta y me afirmas que me inquietan muchas cosas. Yo te quiero decir a Jesús qué es lo que me inquieta. Aquí te lo digo, esto me inquieta. Lo hago por esto. Creo que así soy alguien. Me he creído que quizás no valgo. Un día me dijeron que no iba a poder. Y eso me ha inquietado toda la vida, Señor. Y por eso me he puesto a competir. Porque quiero ser admirada. Porque quiero sentirme alguien. Y hoy esta mañana tú vienes a decirme, Señor, que soy tu hija. Que a ti no te tengo que demostrar nada. Que tú me amas así como soy. Ya no quiero vivir mi vida como una eterna carrera, como una eterna competencia, Señor.
Quiero fijar mi mirada, mi corazón para el cielo, para lo que de verdad vale la pena, Jesús. Yo te permito y te pido que esta mañana tú arranques de mi corazón esta espina que me hace correr, que me hace competir, que me ha hecho sufrir tanto, mi Dios. Y a ese rival o esos rivales que yo misma me he puesto, también te los entrego a ti. Ya no quiero verlos como rivales, sino como mis hermanos. Como mis hermanos que al igual que yo se cansan y tienen necesidades, Señor. También, Jesús, me he cansado de esta fachada que me he puesto. El que dirán, cómo me miran los demás, ya me está pesando demasiado. Tú sí me conoces como soy. Tú sí conoces mi necesidad. Tú sí conoces eso que yo necesito. Yo te quiero pedir que esta mañana tú vengas a sanar mis complejos. Tú has visto mis complejos, tú los conoces. Esos complejos que no me dejan libre. Complejos de superioridad, inferioridad, por defectos físicos. Quizás no me siento tan inteligente, no me siento tan capaz. Y eso me hace ponerme fachadas. Quizás incluso hasta escondo mi condición económica, la condición de mi familia, porque me da pena. Señor, yo ahora quiero ser libre. Dame esa libertad que yo necesito, Jesús. Yo derribo en tu nombre esta fachada, Señor. Yo ahora veo que ese muro, esa fachada, se quiebra, sale de mi vida. A mí lo que me tiene que importar es quedar bien contigo, Jesús, no con el mundo. Muchas veces por quedar bien con el mundo, te he dejado a ti a un lado. Yo te veo a ti ahora, Jesús. Yo aquí frente a ti te digo, Señor, yo quiero quedar bien contigo. Me gusta la personalidad con la que me has hecho. Me gusta mi manera de ser, mi manera de hablar. Tú lo que quieres cambiar en mí es el pecado y la debilidad. Pero así como tú me has hecho, así yo te gusto. Y ahora te digo, a mí también me gusta, Señor. A mí también me gusta así como soy. Tú te deleitas viéndome así como soy, Señor. Yo ahora me acepto y tiro esas fachadas. Las tiro en tu nombre, Señor Jesús.